Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy su amigo /diagonal a de siempre y hoy les traigo un tema que, créanme, está que arde. Preparen sus palomitas, porque hoy vamos a hablar de un secreto a voces, un deseo que ha resonado entre dos de las estrellas turcas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo mejor de todo, la respuesta de Demet es impresionante. Así que sin más preámbulos, quédense conmigo porque la historia está a punto de comenzar. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Imagínense esto, el sol radiante de Estambul, las olas del Bósforo rompiendo contra la costa y dos nombres que han conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Ellos que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, con historias que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Y ahora, fuera de la ficción, una noticia que ha sacudido a sus fans. Can Yaman, el galán turco que ha robado suspiros en series como Erkenci y Bay Jail, ha expresado públicamente su deseo de ser padre. Sí, lo han escuchado bien, Can Yaman quiere formar una familia. Y claro, la pregunta obligada es, ¿qué piensa Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkenci y amiga cercana? Para entender mejor esta historia, debemos remontarnos al pasado, a la época dorada de Erkenci. Can y Demet, en ese entonces, no solo eran compañeros de trabajo, sino que también irradiaban una química innegable. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas y la pasión que transmitían en cada escena nos hicieron creer en un amor de cuento de hadas. La serie fue un éxito rotundo, y su fama traspasó fronteras. Muchos soñábamos con que su amor trascendiera la pantalla, pero la realidad, a veces, es diferente. A pesar de no haber formalizado una relación romántica, la amistad entre Can y Demet siempre ha sido evidente. Han mantenido una relación cordial y de respeto, y sus fans, por supuesto, siempre han estado atentos a cualquier señal que indicara algo más. Las redes sociales fueron, y siguen siendo, un hervidero de especulaciones. Ahora bien, ¿cómo se enteró Demet de los deseos de Can de ser padre? Bueno, las fuentes varían, pero lo que sí es cierto es que la noticia llegó a ella, y no es una información que haya sido filtrada por la prensa sensacionalista, sino que de una u otra forma, Can mismo o su entorno lo han comunicado. Y como es de esperarse, la reacción de Demet ha sido analizada y comentada por todos. La respuesta de Demet, queridos amigos, ha sido sorprendente. No ha sido una respuesta directa con un sí o un no rotundo. Pero sí ha dado pistas y las pistas son claras. En varias entrevistas y a través de sus redes sociales, Demet ha hablado sobre la importancia de la familia, el valor de la amistad y la búsqueda de la felicidad. Ha expresado su admiración por Can, y ha dejado entrever un respeto mutuo que es innegable. Lo interesante aquí es que Demet también está en una etapa de su vida donde el tema de la familia es relevante. Recientemente divorciada, se encuentra en un momento de reflexión, de crecimiento personal y de proyección hacia el futuro. Sus declaraciones sobre la importancia de encontrar un compañero de vida que la apoye, que la entienda y que comparta sus valores, son muy significativas. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Es Demet la persona ideal para formar una familia con Can? ¿Existe la posibilidad de que en un futuro veamos a estas dos estrellas unidas en un proyecto personal tan importante? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que la respuesta de Demet ha alimentado la esperanza de muchos. Es importante destacar que aunque ambos actores hayan compartido una conexión especial en el pasado, y que hoy en día mantengan una buena relación, la decisión de formar una familia es algo muy personal. Implica muchas variables, y no podemos pretender saber qué pasa por la cabeza de cada uno. Pero lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, interpretar las señales y, por supuesto, soñar. ¿Por qué no soñar con que Can y Demet encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado? ¿Por qué no imaginar que ambos logren sus anhelos, ya sea en el ámbito profesional o en el personal? En este mundo de la farándula, donde los rumores y las especulaciones están a la orden del día, es fundamental mantener una postura objetiva y respetuosa. No debemos presionar a nadie, ni tampoco dar por hecho algo que aún no ha sucedido. Lo importante es celebrar el talento de Can y Demet, y desearles lo mejor en sus vidas. Analicemos un poco más la situación. Can Yaman, con su atractivo y carisma, tiene un gran número de seguidoras en todo el mundo. Muchas de ellas seguramente estarían encantadas de ser la madre de sus hijos. Pero, ¿qué es lo que realmente busca Can?
Busca una relación sentimental, o simplemente quiere cumplir su deseo de ser padre. ¿Está abierto a la posibilidad de una relación formal, o prefiere otro tipo de arreglo? Por otro lado, Demet Özdemir, con su sensibilidad y su talento actoral, también tiene una gran legión de fans. Es una mujer independiente con una carrera exitosa y con una vida social activa. ¿Estaría dispuesta a involucrarse en una relación con alguien que ya ha expresado su deseo de ser padre? ¿Estaría dispuesta a priorizar la familia, por encima de otras cosas? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder. Y por supuesto, es probable que las respuestas cambien con el tiempo, según las circunstancias y los sentimientos de cada uno. Lo que sí es evidente es que la amistad entre Can y Demet es un tesoro. Se nota en sus entrevistas, en sus interacciones en redes sociales, y en la forma en que se apoyan mutuamente. Es un vínculo especial, construido sobre la base del respeto y la admiración. Y ahora, volviendo al tema central, ¿qué hace que la respuesta de Demet sea tan impresionante? Pues bien, no es solo por su ambigüedad, ni por sus declaraciones. Es porque, en cierto modo, ha abierto la puerta a la esperanza. Ha demostrado que a pesar de no estar juntos sentimentalmente existe una conexión, una complicidad y un cariño que trascienden la pantalla. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un tema fascinante, lleno de matices y de posibilidades. El deseo de Can de ser padre y la respuesta de Demet han despertado la curiosidad y el interés de muchos. Y aunque no sabemos qué deparará el futuro, lo cierto es que la amistad entre estos dos grandes actores turcos es algo que vale la pena celebrar. Ahora profundicemos un poco más en los detalles que han avivado las llamas de la especulación. ¿Cómo se gestó esta conexión tan especial entre Can y Demet, y qué implicaciones tiene en el contexto de su presente y futuro? *** La química en Erkenci-Kuş, un amor que conquistó el mundo ***. La serie Erkenci-Kuş fue mucho más que una simple producción televisiva. Fue un fenómeno global que unió a millones de personas en torno a una historia de amor, comedia y enredos. La química entre Can Yaman en el papel de Can Divit y Demet Özdemir como Sanem fue el ingrediente secreto que catapultó la serie al éxito. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos llenos de ingenio y romanticismo, crearon una conexión palpable que traspasó la pantalla. Los fans, ávidos de más, no tardaron en teorizar sobre la posibilidad de que esa chispa se extendiera fuera del set. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que analizaban cada interacción de los actores, buscando pistas sobre una posible relación. La realidad, sin embargo, es que si bien la conexión fue innegable, no llegó a materializarse en un romance fuera de la ficción. Pero, ¿qué hizo que la química entre Can y Demet fuera tan especial? La respuesta reside en varios factores. Primero, la profesionalidad y el talento de ambos actores. Supieron crear personajes creíbles y atractivos, que conectaron con el público a un nivel emocional profundo. Segundo, la complicidad y la amistad que desarrollaron fuera del set. Se apoyaron mutuamente, se divertían juntos y compartían momentos que fortalecieron su vínculo. Y por último, la magia del destino. Erkenci-Kuş fue una serie que llegó en el momento adecuado, con los actores adecuados y la historia adecuada. Fue una combinación perfecta que conquistó el corazón de millones de personas. *** El después de Erkenci-Kuş, amistad y caminos separados ***. Tras el éxito de Erkenci-Kuş, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados, profesional y sentimentalmente. Can se embarcó en nuevos proyectos como la serie Bay Jane y posteriormente se trasladó a Italia para desarrollar su carrera. Demet, por su parte, protagonizó otras producciones, como Doğu Une Kaderindir, y consolidó su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. A pesar de la distancia y de los diferentes rumbos, la amistad entre Can y Demet se mantuvo. Han mantenido contacto, se han felicitado en ocasiones especiales y han expresado públicamente su cariño y respeto mutuo. Sus fans, sin embargo, nunca han dejado de soñar con una posible reconciliación, alimentando la esperanza de que en algún momento sus caminos volvieran a cruzarse. *** El deseo de Can, un sueño hecho palabra ***. La reciente declaración de Can Yaman sobre su deseo de ser padre ha sido el detonante que ha reavivado la llama de la especulación. En una entrevista, el actor expresó su anhelo de formar una familia y tener hijos. Un deseo que para muchos es comprensible y natural, pero que en el contexto de su relación con Demet Özdemir, ha cobrado una relevancia especial.
Can, con su atractivo y su éxito profesional, tiene el mundo a sus pies. Pero al parecer, el deseo de una familia y de una estabilidad emocional es lo que realmente anhela. Un deseo que, sin duda, lo acerca a la posibilidad de encontrar una compañera de vida. Asterisco asterisco. La respuesta de Demet, un mensaje en clave asterisco asterisco. La respuesta de Demet Özdemir a las declaraciones de Can ha sido, como mencionamos al principio, sorprendente. En lugar de dar una respuesta directa y definitiva, la actriz ha optado por un enfoque más sutil y enigmático. A través de sus entrevistas y de sus redes sociales, ha dejado entrever su admiración por Can, su respeto por su deseo y su disposición a mantener una relación cordial. Pero lo más significativo es que Demet, como mencionamos, también se encuentra en un momento de transición personal. Recientemente divorciada, está en un proceso de introspección y de búsqueda de su propio camino. Sus declaraciones sobre la importancia de la familia, el amor y la felicidad son interpretadas por muchos como una señal de que está abierta a la posibilidad de formar una nueva relación, y de que tal vez esté considerando la posibilidad de ser madre en un futuro cercano. Asterisco asterisco análisis profundo, ¿qué significa realmente la respuesta de Demet? Asterisco asterisco. La ambigüedad de la respuesta de Demet ha generado un sinfín de interpretaciones. ¿Significa que está abierta a la posibilidad de formar una familia con Can? ¿O simplemente está siendo diplomática y respetuosa con su amigo? Para intentar descifrar este enigma, debemos analizar las pistas que ha dejado. Primero, su admiración por Can. Demet ha elogiado públicamente su talento, su profesionalidad y su personalidad. Ha destacado su compromiso con el trabajo y su capacidad para conectar con el público. Estas declaraciones sugieren que, a pesar de no haber formalizado una relación romántica en el pasado, Demet tiene una alta estima por Can. Segundo, su respeto por su deseo. Demet ha expresado su comprensión y su apoyo al deseo de Can de ser padre. Ha reconocido la importancia de la familia y ha manifestado su deseo de que Can cumpla sus sueños. Este gesto demuestra que Demet valora la amistad y que está dispuesta a ser un apoyo para Can en este momento de su vida. Tercero, su propia búsqueda de la felicidad. Demet, como mencionamos, está en un proceso de reflexión y de crecimiento personal. Está buscando un compañero de vida que la entienda, que la apoye y que comparta sus valores. Este hecho sugiere que Demet está abierta a la posibilidad de una nueva relación, y que, tal vez, esté considerando la posibilidad de formar una familia en un futuro cercano. En definitiva, la respuesta de Demet no es una confirmación explícita de que vaya a formar una familia con Can, pero tampoco es una negación rotunda. Es un mensaje en clave que abre la puerta a la esperanza y que deja la puerta abierta a la posibilidad de que en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse. Asterisco asterisco las implicaciones, ¿qué podría pasar? Asterisco asterisco. Si hipotéticamente Can y Demet decidieran formar una familia juntos, las implicaciones serían enormes. No solo para ellos, sino también para sus fans, para la industria del entretenimiento y para la sociedad en general. Para Can y Demet, la decisión de formar una familia sería un acto de amor y de compromiso. Implicaría compartir sus vidas, construir un hogar y criar a sus hijos. Sería un paso importante en sus vidas personales y profesionales. Para sus fans, la noticia sería una alegría inmensa. Muchos han soñado con ver a Can y Demet juntos desde que protagonizaron Erkencicus. Verlos formar una familia sería la realización de un sueño para muchos de ellos. Para la industria del entretenimiento, la noticia sería un acontecimiento mediático de gran magnitud. Los medios de comunicación de todo el mundo se harían eco de la noticia, y la pareja se convertiría en el centro de atención. Esto podría aumentar la popularidad de ambos actores y abrirles nuevas oportunidades profesionales. Para la sociedad en general, la noticia sería un ejemplo de amor, amistad y respeto. Demostraría que a pesar de las diferencias y de las circunstancias, es posible mantener una relación cordial y de apoyo, y que el amor y la felicidad pueden encontrarse en diferentes formas. Asterisco asterisco consideraciones importantes, lo que debemos recordar asterisco asterisco. Es importante recordar que en este momento, todo son especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Can y Demet vayan a formar una familia juntos. Es fundamental respetar la privacidad de ambos actores y no presionarles para que tomen decisiones que no están preparados para tomar. También es importante recordar que la vida es impredecible. Nadie sabe qué deparará el futuro.
Es posible que Can y Demet decidan formar una familia juntos, o que cada uno siga su propio camino. Lo importante es que ambos sean felices y que cumplan sus sueños. En este sentido, debemos ser comprensivos y respetuosos con sus decisiones. No debemos crear falsas expectativas ni generar presiones innecesarias. Lo importante es celebrar su talento, su amistad y su capacidad para inspirarnos. Conclusión. La esperanza permanece ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la amistad, el amor y el respeto pueden coexistir. Su conexión en Erkencikus nos regaló momentos inolvidables, y su relación actual demuestra que a pesar de las circunstancias, es posible mantener un vínculo especial. El deseo de Can de ser padre y la respuesta de Demet han alimentado la esperanza de muchos. Aunque no sabemos qué deparará el futuro, lo cierto es que la amistad entre estos dos grandes actores turcos es algo que vale la pena celebrar. En este mundo de la farándula, donde los rumores y las especulaciones son constantes, es importante mantener una postura objetiva y respetuosa. Debemos celebrar el talento de Can y Demet, y desearles lo mejor en sus vidas, sin presionarles ni exigirles nada. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que el amor, la amistad y la felicidad pueden encontrarse en diferentes formas. Es una historia llena de matices y de posibilidades, que nos invita a soñar y a creer en la magia del destino. Así que, queridos amigos, seguiremos atentos a las novedades, interpretando las señales y soñando con que Can y Demet encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Porque al final, lo más importante es que ambos cumplan sus sueños y que sean felices. Y nosotros, como sus fans, estaremos siempre ahí para celebrar sus éxitos y para desearles lo mejor en sus vidas. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet podrían formar una familia en el futuro? ¿Qué opinan de la respuesta de Demet? Déjenlo todo en la sección de comentarios. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.